Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy comenzamos el programa 34, por la gracia de Dios, del amor sobrenatural de Dios. Hoy comenzamos grabando un poquito tarde, pero la honra y la gloria son para el Señor. Como pido todos los días, que marquen el signo de la campana negra, todos los programas, para que reciban la grabación instantánea de nuestros programas. Nosotros, como lo hemos dicho todos los días, este es un programa dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla. El Espíritu Santo es el que quiere extender una vía de comunicación donde Él nos dirige directamente en cómo Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Cuál es el sentido de esa relación de padre a su creación? De padre a hijos, aquellos que aceptan el sacrificio en completa rendición a lo que es Dios. Y hoy, como todos los días, decimos que grabamos en vivo 3 idiomas: en inglés, en español y en portugués. Próximamente, por la gracia de Dios, estaremos grabando en ucraniano y en ruso. Como todos los días, el Señor ha llevado de la mano el tema de la intercomunicación, del convencimiento de Él mismo en su Espíritu, en el Espíritu Santo, a su creación, a nosotros, para convertirnos hijos de Él. Porque está preestablecido que después de tantas caídas de la humanidad, después de tantos fracasos, donde la humanidad, dependiendo de sus acciones, nunca pudo restablecer con ningún tipo de sacrificio la reconciliación de Dios sobre el pecado. Y Dios, en su majestuosa e inimaginable sabiduría, se desprendió de su único Hijo, libre de mancha, ¿okay?, libre de pecado. Siendo Dios mismo, se hizo carne y murió por usted y por mí. Se entregó en la cruz del Calvario, pagando todas y cada una de sus culpas, limpiándolo a usted y a mí del pecado original y del pecado, resucitando al tercer día, venciendo la muerte, venciendo la mentira, venciendo la oscuridad, venciendo el pecado y venciendo la esencia de lo que es este mundo. Y hoy, luego de que ayer el Señor nos hablara, todos los días el Señor ha estado diciendo cómo Él va a relacionarse con nosotros. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Para que nosotros descubramos su esencia, la esencia misma del Dios vivo, la esencia misma del Dios creador, la esencia misma del Dios omnipotente, omnisciente, sobrenatural y sobrepoderoso. El Dios alfa y omega, principio y fin. El Dios que nos creó a su imagen y semejanza. El Dios que creó en su creación perfección y que su creación, por medio de la desobediencia, pecó. Y en el pecado original trajo la devastación para el mundo. Trajo la separación entre su creación y Dios. ¿Por qué?
Porque Dios es perfecto, porque Dios es sublime, porque Dios es santo, porque Dios es pureza, Dios es verdad, Dios es misericordia, bondad, amor, pero Dios sobre todo es Dios. Y Dios en su deidad, en estos programas, está rescatando de nuevo esa oportunidad entre usted y yo para Él. Que entendamos bajo el convencimiento del Espíritu Santo, de Dios mismo, donde entra en nuestra carne, nos convence del pecado, abre la puerta de lo espiritual y nos abre la espiritualidad y nos demuestra y convence cuán pecaminosos, cuán distorsionados, cuán equivocados somos sin Él. Y nosotros no tenemos que ser ni teólogos, ni eruditos, ni comprendidos para ver el mundo alrededor, para ver la realidad de lo que es el mundo, para ver la realidad al punto de degradación de la humanidad, al punto de la degradación del pecado. Donde hoy matar a una persona, descuartizarla, es como matar a un animal. Donde hoy el pudor no existe. Donde hoy se ataca a la niñez en su plena esencia. Solo tenemos que ver lo que estamos viviendo alrededor. ¿Y quién quiere eso? Yo le voy a decir quién quiere eso. Satanás, el mismo demonio, que es el culpable de lo que estamos viviendo hoy. De la mentira, del robo de almas y la distorsión de lo que en verdad es Dios. Y Dios hoy nos da este mensaje. Yo te perfecciono y te doy mi felicidad. Ayer Dios hablaba, yo soy fiel y verdadero en tu vida. Y cuando Dios todos los días nos está diciendo, hermano, hermana, yo sé por lo que tú estás pasando hoy. Yo sé cuál es tu vida. Yo sé del porqué del pecado. Yo sé del porqué de tu vida pecaminosa. Yo sé del porqué hoy tú no estás feliz. Yo sé que aunque tengas dinero, aunque tengas cosas materiales, tu corazón, tu espíritu y tu alma están vacías. Yo soy tu creador. Y yo hoy vengo de nuevo a darte otra oportunidad. Una oportunidad donde yo mismo, como tu Dios, vengo a ti y te convenzo de lo que eres. En tu carne te muestro lo que eres. Te muestro la degradación del pecado en ti.
Te muestro en el Espíritu mi condición de Dios. Te muestro en el Espíritu los cambios que voy a hacer para ti. Te muestro en el Espíritu cómo te perfecciono. Te muestro en el Espíritu cómo mi deseo como tu Padre y Creador, que te creó a ti a mi imagen y semejanza, son de triunfos para ti. Pero no de triunfos en este mundo. De triunfos de vivir la vida eterna conmigo en el cielo. Donde el amor, la paz, la felicidad eterna y el vivir conmigo va a ser eternamente. Donde te demuestro y te convenzo que no hay nada en este mundo que pueda pagar la salvación. Que no hay nada que pueda compararse con el privilegio de ser salvo. Y te demuestro hoy, porque me perfecciono, te perfecciono en mí y te doy felicidad. Una felicidad verdadera. Una felicidad donde tú entiendes que tu vida tiene un porqué. Que no estás en este mundo para llenar un espacio. Que no estás en este mundo para una rutina. Que no estás en este mundo para generar infelicidad. Que no estás en este mundo para mentir. Que no estás en este mundo para traicionar. Que no estás en este mundo para difamar. Que no estás en este mundo para hacer daño. Yo te traje a este mundo porque desde el vientre de tu madre te había escogido. Y te escogí para que dieras frutos. Y yo te digo hoy como tu padre que los frutos comienzan en sacar toda esa podredumbre, toda esa carga que no es tuya. El orgullo, la soberbia, la vanidad, la mentira, la maldad. Yo la retiro de ti. Yo te limpio un corazón y te pongo un corazón de carne. Te pongo un corazón con mi amor. Con ese amor inentendible. Y mis hermanos, yo doy testimonio del amor de Dios. Yo doy testimonio del amar con el amor de Dios. Del amar sin condiciones. Del amar sin razón, con la única razón y con la única verdad del amor que Dios depositó en mí. Del amar a mi madre igual que amo al de la calle, verdaderamente. Yo no sentía eso, yo no sabía lo que era eso, yo no podía comprender cómo era eso. Pero cuando Dios te unge, derrama su esencia, te abre en la carne y te habla en el espíritu, te demuestra lo que eres, te demuestra lo que va a ser. Y Dios comienza a perfeccionarte. Dios comienza a perfeccionarte. Esa es la palabra. Dios te perfecciona. Te perfecciona poniendo su amor. Cuando ya tú amas con el amor de Dios. Cuando el orgullo desaparece de ti, cuando la soberbia desaparece de ti, cuando la vanidad desaparece de ti, cuando la mentira desaparece de ti, cuando la benignidad es el centro, porque vas a pensar siempre con el amor de Dios, inclusive para aquellos que te han hecho daño, para ellos primero, tus enemigos. Cuando vas a comenzar a amar con el amor de Dios. Un amor limpio y verdadero. Y desde ese momento, hermano, usted va a sentirse feliz. Usted va a sentir el nuevo yo. Usted va a sentir la esperanza real, viva y verdadera
de lo que usted piensa, de lo que usted ve y de lo que usted habla. Y cómo usted actúa. Cuando la realidad en la esencia de Dios vivo se manifiesta en ti. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedo dejar de mentir? Antes yo mentía. Antes, para defenderme de cualquier ataque o de cualquier situación, yo mentía. Antes yo atacaba a mi agresor. Antes yo me vengaba contra mi opresor. Antes yo no tenía la verdadera base moral para hacer lo correcto y hacía lo incorrecto. Cuando Dios cambia en tu ser y deposita su esencia de Dios, es perfección. ¿Por qué? Porque Dios es perfección. Ahí entiendes en tu vida y comprendes primero lo podrido que estabas, lo apartado de Dios que estabas. Entiendes que todas tus percepciones humanas, heredadas, creadas, nada tienen que ver con la esencia del Dios vivo. Porque ese Dios que dio a su Hijo ha sido siempre el mismo Dios. Su Hijo murió por tus causas, por tus culpas. Pagó un precio muy alto, venciendo la muerte a la resurrección del tercer día, venciendo la mentira, la maldad y al mundo. Y lo más bello de la ecuación es que Jesús está a la diestra del Padre, justificándote. Lo que comenzó en la cruz del Calvario, sigue hoy. Está vivo. Dios no está para juzgarte. Dios está para salvarte. Pero hay un proceso de salvación que tienes que cumplir en obediencia. Y más aún cuando es Dios mismo que te convence. No es hombre, no son circunstancias, no es tu voluntad. Es la realidad en el convencimiento del Espíritu Santo, que es Dios mismo en ti, que abre en ti la verdad, que descubre para que tú veas y tú puedas ver lo equivocado que estabas, lo apartado que estabas de Dios, y que ibas caminando directo al infierno. Esa es la verdad. Y pueden haber muchos que digan, no, eso es religiosidad. Dios no es religiosidad. Por más ateo, por más ignorante, por más carnal que usted sea, usted sabe que hay un Dios, uno solo, el que lo creó. Y que ese otro Dios al cual usted sirve, que es el mundo, ya perdió en la cruz. Que lo único que quiere es robarse su alma con mentiras. Pero cuando el Espíritu Santo toca, no hay ateo que no se convierta. No hay demonio que pueda sostenerse ante la verdad de Dios. No hay maldad, no hay carnalidad, no hay ignorancia que se demuestre, que se pueda sostener contra la deidad, la majestuosidad, la veracidad, la santidad de Dios. Se lo digo por experiencia. Cuando Dios entra y tú, porque Dios te toca, tú te derrites. Porque si recibes de verdad, en honestidad, en tu soledad, en ese momento de soledad entre tú y Dios, te arrodillas, te arrepientes. Y te vas a arrepentir no porque tú eres bueno, te vas a arrepentir porque el Espíritu Santo va a revelarte y va a convencerte. Y cuando el Espíritu Santo te convence, usted se arrepiente de corazón.
entregas tu pecado, lo que eras, y les dices a Dios, Padre, hoy acepto el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como mi único Salvador, y te entrego mi vida de ahora en adelante. Te pido perdón por lo que fui, y te entrego mi vida. Desde ese momento, el Espíritu Santo mora en ti, Dios mismo. Y como Dios es perfecto, Dios es santidad, vas a comenzar a ver esta promesa. Yo te perfecciono. Y en esa perfección viene el trabajo de Dios en ti. Viene lo que habíamos hablado, sacar lo podrido, sacar lo que no es de Dios y comenzar a ponerte lo que es de Dios. Primero su amor y todos los frutos del Espíritu Santo. Misericordia, bondad, benignidad, dominio propio. Ahí vas viendo en ti esa fuerza, ese calor, esa paz, esa humildad, esas ganas de amar con ese amor de Dios. Porque vas entendiendo, vas disfrutándolo. Nadie te puede decir cómo ama a Dios, porque lo sabes tú. Porque lo estás disfrutando, lo estás palpando como ama a Dios. Y ese amor de Dios no tiene límites. Ese amor de Dios no tiene preconceptos, no tiene interpretación ninguna. Es el amor de Dios. Y cuando vas sintiendo eso, al mismo tiempo vas sintiendo felicidad. Porque sabes que Dios está contigo. Porque sabes que Dios te ha salvado. Porque sabes que desde ese día en adelante, desde ese momento, vas a caminar de la mano de Dios. Y vamos a caer porque somos carnales. Pero en nuestra debilidad en la carne, Dios va eliminando cada caída y nos va levantando. No vuelves a caer más. Porque Dios va perfeccionándote. Porque ya no vives por la carne, ya vives por lo que es Dios en el Espíritu. Y lo que ese Espíritu genera en ti hace que la carne no peque más. No hay regalo más grande en el mundo de tú sentirte que cuando te acercas a otro ser humano, le das tu bendición. Sientes el deseo de que ese ser humano sienta lo mismo que tú. Sienta a Dios. Sienta la salvación. Siente el amor que Dios te dio a ti. Es un sentido, es un sentimiento que no te lo puede quitar el mundo ni la carne. Sientes la esencia viva de Dios en ti. Cuando te acercas a un ser humano, el mismo Espíritu Santo te revela qué debes darle a esa persona. Una palabra de aliento, una sonrisa, un abrazo. Porque Dios va preparando tu alma, tu espíritu y tu corazón a su esencia. Dios va creando en todo lo que tú eres como ser humano, su esencia. Dios va dándote día a día, minuto a minuto, más de Él. Y va mermando tu carne. Llega un momento de tanta y tanta santidad de Dios en ti, que vas a actuar por la voluntad de Dios en santidad. Vas a actuar en el discernimiento de Dios. Dios te va a dar una sabiduría que tú no la tenías como ser humano. Te vas a desempeñar en tus labores mejor que nunca. Vas a producir mejor que nunca. No vas a amar lo material. Dios te va a dar bendiciones materiales porque ya tu Dios es Dios y no son las cosas materiales. Y tú vas a disfrutar en este mundo, en victoria,
disfrutando las cosas materiales y compartiéndolas con tu prójimo. Porque esa es la esencia de Dios y vas a dar frutos. Como lo hemos dicho, primero en tu casa, después con tus parientes y así sucesivamente con los que te rodean. Esa es la esencia de Dios, porque esa es la verdad de Dios. Se los digo porque fui 30 años religioso. Estuve 30 años buscando a Dios donde Dios no estaba. Estuve 30 años sumido en ritualismos, en doctrinas y dogmas hechas por el hombre que nunca me llevaron a Dios. Porque le daba más importancia a lo que era ritual y no a Dios. Porque no me había rendido verdaderamente en convencimiento del Espíritu Santo a Dios. Porque entendía que buscar a Dios era seguir un ritual, era seguir cosas hechas por el hombre y no buscaba la esencia misma de Dios en mi corazón. Hasta el día que Dios me dijo, ¿en verdad tú quieres servirme? Le dije sí. No le dije sí porque era bueno. Le dije sí porque Él, por su gracia, me convenció. Me llamó. Y me dijo a lo que yo iba a enfrentar, un proceso muy doloroso. Porque el proceso de salir de la carne es doloroso porque te niegas a ti mismo. Pero en cada etapa, en cada momento, en cada segundo, en cada lágrima, en cada grito que di durante 2 años, en un proceso extremadamente doloroso, vi la mano de Dios. Entendí qué siente Dios cuando yo lo rechazaba. Cuando yo fui rechazado, entendí lo que siente Dios. Cuando yo sufrí el rechazo del mundo entero, inclusive de gente que yo ayudé en algún momento en mi vida, entendí lo que sintió Dios. Cuando eres tratado e ignorado como un pedazo de basura, entendí lo que siente Dios. Pero también mi respuesta en la perfección que Dios hace cada día en mi ser, pude palpar el amor de Dios. El amor para aquellos que necesitan mi ejemplo, que necesitan el amor de Dios. Que el amor de Dios está por encima de la decepción, de la mentira, de la envidia, de la traición, de todo aquello que puede ser en tu contra. Tú pagas con el amor de Dios. No hay más felicidad en la tierra. Óiganme, no hay. Cuando puedes venir a Dios de rodillas y decirle, Padre, la única venganza que quiero para mis enemigos, para los que hicieron brujería en mi contra, para los que mintieron, me difamaron, para los que me engañaron, para los que me traicionaron. Es que le entregues, oh Jehová, Dios Padre Todopoderoso, el corazón de ellos a Cristo. Esa es la venganza que quiero. Que yo pueda ver a ellos rendidos a ti. Porque tú moriste por ellos también. Cuando usted puede sentir ese sentimiento en el corazón, usted verdaderamente tiene a Dios.
Cuando usted puede amar con el amor de Dios. Aquel que el mundo dice no merece ser amado. Todos merecen ser amados. El que está en la calle, el que está olvidado, el rico, el que no es rico, el famoso, el que no es famoso, el blanco, el negro, el amarillo, el azul, el verde. Todos merecen ser amados. Todos. El equivocado. Todos. Con su acción en el amor de Dios, usted enseña, dando frutos, quién es Dios. Yo amo al que es equivocado de género. Porque Dios me enseñó a amar al pecador, no al pecado. Y en esa gota de amor, por ese que está equivocado, por múltiples razones que solamente Dios las sabe, mi deber y su deber es amarlo. Es darle la palabra de bendición, la palabra de verdad que es en Dios. La palabra del entendimiento de la verdad de Dios sobre la mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender y tiene que tener siempre en cuenta que Dios venció a Satanás. Satanás perdió ya. Satanás está sentenciado. No solo perdió en la cruz, sigue perdiendo en todas las batallas en donde los hijos de Dios se arrodillan ante Dios y entregan sus vidas. Satanás puede contra los que tiene equivocados. Pero es su deber y el mío llevar la verdad de Dios para que esas almas también sean rescatadas como lo fuimos yo un día y usted hoy. ¿Entiende? Y eso es vivir en felicidad. No hay dinero, no hay fama, no hay posición social que pague el amor de Dios. No lo hay, hermano. No lo hay. Y hoy el Señor te dice una vez más, ven a mí esta noche, arrodíllate, humíllate, déjame enseñarte lo que eres y déjame enseñarte lo que voy a hacer de ti y déjame enseñarte dónde vas a vivir eternamente. Usted tiene que entender algo, que Dios es tan santo, tan sublime y majestuoso, que la bondad de Dios no va por encima de su pecado sin arrepentimiento. No se equivoque en eso. Esa es una de las mentiras más grandes de Satanás. Si usted se arrepiente, usted tiene perdón. Y ahí hay la redención. Porque ya Cristo pagó el precio. No se equivoque. Como todos los días, hoy el Espíritu Santo les recuerda, búsquenme mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque te puedo llamar esta noche. Y si tú no estás listo, no me vas a ver, jamás. ¿Okay? Yo perdono al que se arrepiente. Al que no se arrepiente de corazón, no hay perdón para él. Hay justicia. Y la justicia, la paga del pecado, es la muerte en condenación en el infierno eternamente. No se equivoque. No juegue con Dios. Con Dios no se juega. ¿Okay? Dios los bendiga, hermano.
Buenas noches.